Compañeras, compañeros, quiero en primer lugar señalar lo siguiente y hacer una observación que tiene que ver con uno de los principales objetivos de esta charla, que es explicar desde qué punto de vista, con qué planteamientos políticos nuestra tendencia interviene en esta campaña electoral llamando al voto por el Frente de Izquierda Unida. Cuando los revolucionarios intervenimos en un proceso electoral, esa intervención no se puede limitar, no se puede encorsetar bajo ningún punto de vista en la simple denuncia de las fuerzas en pugna. Por ejemplo, acá que existe un macrismo que naturalmente busca seguir el régimen antiobrero que existió hasta hoy, una variante de Fernández que, como bien explicaron los compañeros, no pretende alterar este cuadro de recolonización económica. Bueno, este es el señalamiento de las fuerzas en pugna y naturalmente cuando la izquierda interviene en un proceso electoral lo señala. Pero nosotros no nos podemos limitar a hacer esta denuncia y este señalamiento sin, además y sobre todo, caracterizar en qué cuadro más general de la crisis política y de la lucha de clases se desenvuelve una campaña electoral. Miren, cada campaña electoral, cada proceso electoral se desarrolla en un marco histórico determinado, concreto. Por ejemplo, en el 2017, el macrismo buscó refrendar la iniciativa que había ganado en el año 2015 y mostrar que un plan del capital financiero internacional tenía que continuar obteniendo un respaldo, y en octubre del 2017 lo obtuvo. En elecciones anteriores vimos, por ejemplo, en el 2011, un kirchnerismo que logró prolongar, ¿no es cierto?, su proceso político, aun cuando ya se manifestaban los primeros síntomas de crisis. La elección del 2003 fue de alguna manera el punto final o el punto de partida de un intento de normalización política después del argentinazo, después de la rebelión popular, después del puente Pueyrredón. Toda elección tiene que ser caracterizada en un marco histórico determinado. El defecto de zambullirse sobre un proceso electoral de una forma rutinaria, dice, bueno, dentro de 2 meses tenemos elección, a ver quién se presenta, cómo le atacamos y hacemos lo que se puede, con independencia del cuadro político general en el cual esa elección se desenvuelve. Eso ya es una manifestación de electoralismo, esto que se decía acá, es decir, colocar la intervención electoral como un fin en sí mismo, con independencia del proceso real de la lucha de clases. Entonces, en vez de tener como guía el proceso real que está ocurriendo, crisis económicas, luchas, contradicciones de todo tipo, nos guiamos por un cronograma electoral y por una grilla de candidatos. E intervenimos, y 2019 es igual que 2017, igual que 2015 y igual que 2013. No podemos abordar el proceso electoral de esta manera. Y esta es una primera cuestión que quiero señalar. Este proceso electoral se desarrolla en el marco de una crisis que acá los compañeros han descrito muy bien. Desde el año pasado hasta ahora,
la Argentina se encuentra sumida en una crisis económica y política muy profunda. Porque ocurre lo siguiente, el macrismo, vieron que a veces se debate, dice, pero ¿cómo lo votaron a Macri? ¿Cómo se les ocurrió en el 2015 votar a Macri? El pueblo es tonto, y todas las cosas que habitualmente se dicen, ¿cómo lo votaron? ¿Por qué hicieron eso? Y todo este tipo de cuestiones. Todo tiene una razón, todo tiene una explicación. Existía un empantanamiento económico, social en la Argentina, después de un kirchnerismo que estaba claramente agotado, y Macri dijo, yo saco al país adelante de la mano del capital internacional. Vamos a traer plata, va a haber laburo, vamos a sacar adelante esto. A los 2 años, el capital internacional había sumido a la Argentina en una quiebra todavía más profunda, que solo se puede comparar a la de diciembre del 2001. Y entonces tuvimos, ¿no es cierto?, todo este proceso de fuga de capitales, de devaluación en masa. Esa quiebra del año pasado, compañeros, y esto es muy importante tenerlo en claro, no es simplemente el resultado de una serie de números que salieron mal. Para entender la crisis del año pasado, hay que entender que el punto de partida, el punto inicial de esa crisis, fue la gran rebelión contra la reforma jubilatoria de diciembre del año 2017. Cuando, ¿no es cierto?, se produjo aquella manifestación masiva, la CGT levanta un paro, un conjunto de sindicatos, sin embargo, van a la huelga igual. Entonces ahí se produce la siguiente situación. Se combinan factores de la crisis mundial y de la crisis nacional. ¿Por qué? Porque efectivamente en Estados Unidos suben la tasa de interés, crean un hecho que ayuda a sacar capitales de la Argentina, pero simultáneamente en la Argentina el gobierno dice lo siguiente, vamos a echar lastre antes que una rebelión popular nos pase por arriba. Entonces tomaron una serie de medidas, dijeron vamos a bajar la tasa de interés acá, vamos a ver si reactivamos un poco la industria. Y entonces ese capital internacional dijo lo siguiente, este Macri, que venía a comerse los chicos crudos y que venía a barrer con la clase obrera, resulta que una movilización en la Plaza Congreso lo hace vacilar y por lo tanto este gobierno que dijo que iba a poner a raya a la clase obrera no parece tener la fuerza para eso, y si encima en Estados Unidos nos están brindando un rendimiento económico mayor, vayámonos del país. Pero ustedes se dan cuenta que el macrismo empieza a hundirse como resultado de una serie de fenómenos políticos donde la clase obrera y su lucha están en el centro. Ustedes pueden preguntarle a 20 economistas diferentes por qué fracasó el macrismo y los van a llenar de teorías sobre la inflación, la tasa de interés, esto, lo otro y todo lo demás. El Partido Obrero tiene una interpretación, una respuesta clara para esto. El fracaso del macrismo es el fracaso para poder doblegar a la clase obrera argentina. Y el único que tiene una noción de esto y que sobre esta base ha realizado de alguna manera su proselitismo político es este señor Espert, que dice lo mismo desde el lado de los patrones, desde el lado de los grandes capitalistas. Y dice, a Macri no le da el cuero, a mí sí me da el cuero, nadie lo va a votar de todas maneras,
pero él deja señalado el testimonio de la clase capitalista y es una especie de confesión del fracaso que sufrió Macri. Pero entonces, un planteo de recolonización capitalista, de derrota de la clase obrera, es derrotado. Y en esto consiste el eje de la crisis de régimen, de la crisis del macrismo. Y como simultáneamente y como parte de la lucha de un capitalismo en crisis para acaparar los negocios de la Argentina, en ese mismo periodo, la clase capitalista argentina es llevada al banquillo de la justicia, la causa de los cuadernos y todo lo demás. La Argentina inaugura un periodo donde por razones judiciales, por razones económicas y por razones sociales y políticas de la lucha de la clase obrera, hay un régimen que ya no puede gobernar como lo venía haciendo hasta ahora. Y en esto consiste hablar de una crisis de régimen. Los que gobiernan no pueden gobernar como lo venían haciendo. Esta cuestión no ha sido resuelta. Y el proceso electoral tampoco la puede resolver. Este es el escenario en el cual se desarrolla esta campaña electoral. Este es el escenario. Por eso, a la hora de discutir cómo se aborda una campaña electoral por parte de los revolucionarios, por parte de la izquierda, este es el primer problema que debe ser abordado. Cuando uno dice que el proceso electoral no puede darle una salida a esta crisis, es porque ocurre lo siguiente. Todos saben que el país está mortalmente endeudado. Todos saben que eso que antes era una advertencia en una situación como esta, que decían, ojo, ojo con el gobierno que viene, que va a llamar al FMI, va a armar un rescate con el FMI y le van a imponer cosas. No, acá la peculiaridad, que la salida del FMI ya se consumió, ya se agotó. Y hoy lo que se está discutiendo, inclusive en los círculos financieros internacionales, no es de qué modo el capital financiero, el FMI, rescatan a la Argentina, el gobierno que viene, sino por el contrario, lo que se discute es cómo evitar que la crisis argentina se propague al FMI y al sistema financiero internacional. Es lo que dijo este economista Guillermo Calvo hace 2 días, cuando dijo, si Argentina quiebra al FMI. ¿Se dan cuenta en qué escenario nos movemos? Y es interesante porque, como bien dijeron acá los compañeros, la campaña electoral encubre todo esto. Y apenas se filtra un poquito de la realidad, ese poquito de la realidad que se filtra lleva a debates y a una incertidumbre espantosa respecto de cómo se va a manejar el futuro. Por ejemplo, Alberto Fernández hace 2 días habló de este tema de los pagarés que emite el Banco Central para llevarse los pesos que tienen los bancos y evitar que esos pesos se compren todos los dólares que están en el Banco Central. Y esos pagarés le llaman LELIQs. Entonces él dijo, yo las dejo caer. En vez de ofrecer el 70% de interés como hay ahora, y bueno, ofreceré, no sé, un 20, un 30 y que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese dinero efectivamente se va a dirigir a la compra de dólares, eso va a desatar una gran devaluación de la moneda, y la apuesta con esa devaluación de la moneda es que se desvalorice también la deuda del Banco Central. Es decir, esa deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que está en pesos, si cada peso en vez de ser 40, si cada dólar en vez de ser 45 pesos pasa a ser 80 pesos, entonces el Banco Central, en vez de deber 25.000 millones de dólares del LELIQ,
va a pasar a deber 15.000 millones de dólares del IFE. Por supuesto que eso, al mismo tiempo, implica la desvalorización de los salarios de los docentes, de los estatales, de los jubilados, de los enfermeros, a un nivel catastrófico. Entonces, la bancarrota del Banco Central la pagan los trabajadores y jubilados. Esto no se ha señalado, pero está mostrando cuáles son los problemas que aparecen o que se filtran en el curso de esta campaña electoral. Y entonces efectivamente hay una gran operación de disimulo, de encubrimiento respecto de estos grandes problemas. Las elecciones no le pueden dar una respuesta a ellos, naturalmente por las limitaciones sociales insuperables de los que se presentan supuestamente, ¿no es cierto?, a darle una respuesta. Entonces, a partir de ahí, a partir de esta comprensión, ¿cuál debe ser nuestra política? ¿Cuál debe ser nuestra política? Ustedes fíjense lo siguiente. Si nos guiamos por el primer procedimiento que yo mencioné, que es decir, bueno, muchachos, hay elecciones, se inscribieron los candidatos, vamos a atacarlos. Bueno, la campaña electoral es el enfrentamiento retórico entre nosotros y ellos. Nosotros no queremos pagar la deuda, ellos quieren pagar la deuda. Nosotros queremos nacionalizar la banca, ellos quieren rescatar a los bancos. El problema es el siguiente, todo el mundo tiene claro, los trabajadores también tienen claro, que hay un dominio político del proceso electoral, de los que quieren pagar la deuda, de los que quieren rescatar a los bancos. Entonces, nosotros necesitamos explicarle a los trabajadores en qué cuadro político general se encuentran estas elecciones y, por lo tanto, cuáles son las tareas. ¿Y eso qué significa? Explicar que, aunque ellos dicen que las elecciones van a ser una salida, no van a ser una salida, y que el movimiento obrero se tiene que preparar con su lucha, con un programa, con planteos que lo candidateen también al poder político, para las grandes luchas y confrontaciones que están por venir. Esta es la gran cuestión que está en juego en el proceso electoral y que de alguna manera hemos buscado condensar en esta declaración que hemos sacado. Cuando uno ve esto, cuando lo ve de esta manera, también ayudamos a que los compañeros más conscientes superen los problemas políticos que plantea el propio proceso electoral. Por ejemplo, esta cuestión de la polarización. Bueno, no hace falta escribir en ningún periódico de izquierda que hay una polarización, porque las encuestas dicen que la elección se está polarizando. Pero una vez más, toda polarización tiene que ser caracterizada. ¿Por qué? Porque esta es una polarización electoral entre fuerzas en disgregación que logran capturar el voto como una forma contradictoria deformada del alcance que tiene la crisis. ¿Qué quiere decir esto? Del macrismo no tenemos mucho para hablar, todo el mundo tiene claro, ¿no es cierto?, cuál es su nivel de derrumbe. Pero el kirchnerismo, el voto al kirchnerismo, refleja una vitalidad, refleja un proceso de reconstrucción política. El kirchnerismo perdió las elecciones en 2015, perdió las elecciones del 2017. Sus fuerzas sindicales, sus fuerzas parlamentarias, se caracterizaron, en el mejor de los casos, por el conservadorismo con Macri, y en el peor, por la colaboración política con el ajuste.
El voto al kirchnerismo es simplemente un reflejo desesperado y ciego de la necesidad de los trabajadores de sacarse de encima este gobierno. Hace poco leí un artículo de nuestro compañero Sabas Matsas, del Partido de los Trabajadores de Grecia, haciendo un balance de las recientes elecciones griegas, donde gana la derecha, o sea, gana el Macri de Grecia, pero los kirchneristas griegos, Syriza, que venían gobernando en los últimos años y aplicando un ajuste brutal en Grecia, hacen una elección bastante buena. Y Sabas dice, acá lo que sorprende no es que hayan perdido, sino la votación relativamente importante que hizo Syriza, a pesar del ajuste que llevó adelante, que sacó más del 30% de los votos. Y él señala que el voto a Syriza es una expresión también desesperada de todo un sector de la clase obrera griega que dijo, sí, son unos hijos de puta, pero me agarro de estos hijos de puta antes que el hijo de puta mayor tome el control político de Grecia. Ahora, ¿eso es un reflejo de una vitalidad política? De ninguna manera. Es un episodio de una crisis. Los trabajadores van a tener que tomar el destino de sus reclamos en sus manos, particularmente si Fernández gana la presidencia. Es un fenómeno político que no tiene alcance porque, por ejemplo, no traduce un cambio de frente o un giro nacionalista. Lo pusieron a Alberto Fernández como señal de que van a pagar la deuda y que van a tratar de respetar por completo el plan del Fondo Monetario Internacional. Entonces, este es el alcance corto que tiene esta maniobra electoral. Nosotros tenemos que explicar su contenido, la falta de horizonte político de los partidos de la burguesía, explicar que las elecciones van a ser el preámbulo de una fase más grave de la crisis que estamos viendo hoy y que por lo tanto los trabajadores se tienen que preparar para una lucha que va a colocar nuevamente en la Argentina qué clase social debe gobernar. Y con esta orientación política nosotros intervenimos y planteamos intervenir. Y planteamos intervenir en esta crisis. Es en este escenario que tenemos que valorar, como dijeron acá los compañeros, las luchas que se están desenvolviendo en este momento. Porque no es cierto que el movimiento obrero esté en una calma chicha. Hay ocupaciones de fábrica. Hay conflictos muy importantes por las condiciones laborales. Y que haya conflictos como el de la minera Aguilar, como el de las líneas de subte de la capital por las condiciones laborales, tiene la enorme importancia de que la burguesía está discutiendo una reforma laboral. Entonces, estos conflictos por las condiciones de trabajo marcan o anticipan el rechazo que el movimiento obrero va a desenvolver contra una nueva tentativa de aplicar la reforma laboral. Y nuestra campaña electoral tiene que pivotear y explicar, y no solo apoyar, por supuesto, estas luchas obreras, sino desenvolver ante el conjunto de los trabajadores cuál es su significado político de cara a esta crisis. Aunque el AI 2019, de un modo general, la burguesía lo logra imponer, esta serie de luchas obreras están mostrando los límites que el movimiento obrero le impone a esa tentativa de encubrimiento y de engaño con el cual se monta, ¿no es cierto?, todo este proceso electoral. Entonces, acá hay un planteo para la campaña electoral. Quiero decir que todo esto que nosotros estamos discutiendo acá
dentro de la polémica que tenemos en el Partido Obrero, ha sido acusado o ha sido denunciado como antielectoralista o abstencionista. Es decir, que esto sería un llamado a no intervenir en el proceso electoral. Bueno, seguramente cualquiera de ustedes dirían, pero no, de ninguna manera, no se puede calificar así. Ya vinimos discutiendo inclusive desde los días en que en Santa Fe se debatían las consignas, los planteos políticos con los cuales teníamos que ir a la elección, que nuestra polémica en el Partido Obrero no es si debíamos ir o no debíamos ir a elecciones, sino cuál es la política electoral. Y nosotros somos partidarios de una política electoral que prepare a los trabajadores para candidatearse como salida política. Este es el problema central. Y esto es lo que efectivamente, ¿no es cierto?, estamos debatiendo acá. El compañero señaló, por ejemplo, esta cuestión, con qué eje se hizo campaña acá en Santa Fe. La izquierda tiene que estar. La izquierda tiene que estar. Aludiendo naturalmente a que existe el piso de las PASO, que tenemos que superarlo y todo lo demás. Yo me acuerdo en un viaje que hice en pleno momento de la campaña, viendo los afiches de todos los partidos políticos, que decían, por ejemplo, fulano de tal, un tipo como vos, una mujer como nosotros, alguien de tu palo y todas las boludeces de ese tipo, en una provincia donde la gente se recaga de hambre y hay despidos todos los días en el cordón industrial, en la fábrica y todo más. Yo decía, puta, qué lindo sería un afiche diciendo: abajo el hambre, abajo el plan de ajuste que nos revienta a los trabajadores, busquemos una salida propia de los que viven de su trabajo. La izquierda se hubiera distinguido, hubiera colocado su impronta en medio de una enorme crisis social. ¿Nos hubiera ido mejor? No sé, yo no soy, no apuesto a la carrera, no digo si nos hubiera ido mejor o no nos hubiera podido. Lo que sí hubiera ocurrido, que hubiéramos utilizado la campaña electoral para desarrollar una conciencia política superior entre los obreros que luchan. Es muy sencillo. Y hubiéramos cumplido con el primer deber de un revolucionario en esta lucha electoral, que es tratar de hacer de la campaña electoral un factor de capacitación política y de elevación de todos aquellos, ¿no es cierto?, que cotidianamente están defendiendo su vida, su trabajo, su derecho a estudiar. Este es el problema político que queremos colocar y el problema que colocamos en su momento. Y este es el resultado de un debate político que no nació ayer, porque en el Partido Obrero, al menos desde que estalló esta gran crisis del macrismo, hemos venido debatiendo, los compañeros que hoy de alguna manera hemos impulsado la formación de esta tendencia, pero que no éramos en aquel momento una tendencia, hemos debatido que el alcance de esta crisis ameritaba que el partido desarrolle una agitación política contra el régimen, que se vaya el gobierno, que se vaya Macri, que haya una gran deliberación popular, que una asamblea constituyente aborde las transformaciones sociales, el poder político. ¿Y estaba planteada la caída inmediata de Macri? No. Pero un partido revolucionario no sigue las señales del camino que ponen otros. Un partido revolucionario es el que pone las señales en el camino. Doblar acá 200 metros antes de llegar. Ojo con la loma de burro, es decir, nosotros somos los que tenemos que colocar las señales en el camino, porque nuestro papel es desarrollar una orientación política.
y en esa orientación política formar una conciencia de los que luchan y por lo tanto anticipar con la agitación y la propaganda los episodios que se vienen y se van a desenvolver. Ahora bien, Lucía habló y explicó que efectivamente en un momento en que decidimos conformarnos como tendencia del Partido Obrero y sale una plataforma a la cual ya han adherido más de 900 compañeros, bueno, muchísimos hemos sido separados, expulsados, dejados de lado de los comités donde estaban y todo lo demás. Y entonces uno dice lo siguiente, pero esto es una aberración porque este debate político que estamos desenvolviendo acá se debería desenvolver en forma pública y abierta ante todos los luchadores, ante toda la izquierda. Por ejemplo, acá podrían estar sentados, podríamos polemizar con compañeros que a lo mejor no piensan lo mismo, incluso del propio Partido Obrero. Pero eso ha sido abortado con estas medidas expulsivas. ¿Y hay una relación entre las medidas expulsivas y estos planteos políticos que estamos haciendo? Sí la hay. ¿Por qué? Porque un partido como el nuestro, que ha sido educado, y nosotros hemos sido educados, y nosotros vinimos acá porque nos explicaron que había que luchar por una revolución social. Cuando nos encorsetan en el rutinarismo, en el electoralismo, en el conservadurismo, reaccionamos. Y esa reacción o da lugar, ¿no es cierto?, a un debate, pero solo puede, y si no lo da, solo puede ser sofocada con métodos de aparato. Y eso es lo que explica, ¿no es cierto?, esta reacción y estas medidas, ¿no es cierto?, y este tipo de cuestiones que acá se han denunciado. Y entonces ocurre lo siguiente, nosotros teníamos una gran encrucijada, porque nos decían lo siguiente, todo esto que ustedes piensan lo pueden decir en debates internos y circulares internos del partido. No lo pueden decir públicamente. Nosotros discrepamos con esto. Porque es efectivamente un método de aparato. A ver, estamos hablando acá de datos secretos y confidenciales respecto de una huelga que vamos a hacer la semana que viene, donde vamos a cortar la autopista a Buenos Aires. Y entonces yo vengo y digo, miren, quiero organizar un debate para ver en qué kilómetro de la autopista a Buenos Aires conviene hacer un piquete. Me dicen, no, escúchame, ¿cómo vas a ventilar eso? Reúnase un comité secreto de compañeros y establezca dónde vamos a hacer el piquete. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo con qué política la izquierda se tiene que plantear ante la situación política. Eso no puede ser, no solo no puede, no debe ser silenciado ante cualquier activista, ante cualquier trabajador. Eso debe ser debatido públicamente, como debatieron públicamente los grandes partidos socialistas y revolucionarios en la historia, que no ocultaban sus debates. Bueno, esto ha sido rechazado. Y al ser rechazado, ¿no es cierto? Al ser rechazado y al ser nosotros silenciados por todos los medios que acá hemos denunciado, teníamos efectivamente la disyuntiva de ver qué hacemos. Por ejemplo, nos vamos a casa frente a esta situación. Esperamos que alguna vez alguien nos dé la razón y dijimos no, nos vamos a organizar y vamos a reclamar nuestro derecho a ser tendencia del Partido Obrero y vamos a comunicar nuestra política al conjunto de los trabajadores.
Y esto es lo que estamos haciendo. Por eso estamos haciendo estas actividades de campaña electoral, hemos sacado una declaración política y vamos a desarrollar toda una acción que tiene que ver con el apoyo a las listas del Frente de Izquierda, con este ángulo, con este punto de vista que estamos explicando acá. Alguien viene y dice, pero ustedes están rompiendo la unidad de acción. Todo lo contrario. Hacemos esto en defensa de la unidad de acción. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nuestra casa, ahí sí nos estamos absteniendo de la lucha y de la campaña electoral. Ahí sí podríamos ser acusados de abstencionistas. No. Nosotros estamos llevando adelante la unidad de acción. Aunque no nos dejan, aunque somos asfixiados organizativamente, política, económicamente, salimos a hacer lo que el Partido Obrero ha resuelto, que es llevar adelante una campaña electoral en el marco del Frente de Izquierda. Sin candidatos, sin recursos, la tendencia del Partido Obrero le explica a los trabajadores su política y sale a una lucha como la que estamos desenvolviendo en este momento. Es decir, que nosotros, los acusados supuestamente de no cumplir con el centralismo democrático, estamos llevando adelante el centralismo democrático. Es decir, desenvolviendo una campaña, nosotros como la que estamos haciendo. Hace poco, compañeros, tuvimos un debate con otras organizaciones internacionales que se interesaron en la crisis del Partido Obrero y que de alguna manera buscaban discutir, bueno, de qué manera esto puede llegar a un entendimiento, una comprensión y todo lo demás. Lo primero que surge de esto, que me parece muy importante, es que la crisis del Partido Obrero ha interesado, por un lado, a muchas fuerzas políticas en la Argentina, inclusive a los medios de comunicación, y ha interesado a la izquierda inclusive en un plano internacional. Acá hay compañeros de otras corrientes políticas que han venido a escuchar esta charla, y yo vivo eso como parte del interés que ha despertado esta crisis. Entonces, hay que ver este debate que estamos teniendo acá en toda su dimensión, absolutamente en toda su dimensión. ¿Por qué? Porque lo que estamos discutiendo recorre y atraviesa vertebralmente a la izquierda revolucionaria, incluso en el plano internacional. Y tiene que ver con una muy aguda contradicción que hoy se vive, ¿no es cierto?, en el plano de la crisis mundial que estamos recorriendo. Porque cuando hablamos de crisis mundial, uno se acuerda, bueno, de lo que pasó en Lehman Brothers, 2007, 2008, lo que ocurrió después. Pero hoy estamos en otra fase de esa crisis. La quiebra de los bancos, de estados nacionales enteros, la quiebra del régimen del comercio internacional entre las grandes potencias capitalistas, ha colocado esta crisis en otro plano. La Unión Europea está crujiendo. Las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos también. El orden económico y social que se había armado después de la Segunda Guerra Mundial se está viniendo abajo. Y se está viniendo abajo también la tentativa de remendar ese orden con la anexión capitalista de Rusia y de China. Porque todo esto se ha demostrado como un factor de agravamiento de la crisis. En este cuadro, sin embargo, y esto es lo contradictorio, se ha agravado la ceguera de la izquierda mundial, y particularmente de la que se dice revolucionaria. Y se ha agravado bajo la presión monumental del gran capital y de sus agentes políticos, que todos los días transmiten el siguiente mensaje: no hay otra salida
que una reorganización económica bajo la batuta del capital financiero, y ustedes, izquierdistas, solo pueden ser un factor de morigeración de esa crisis desde las bancadas de los parlamentos, desde la bancada del Parlamento Europeo, desde los lugares, desde, ¿no es cierto?, el consuelo parlamentario. Y hay una monumental presión sobre la izquierda internacional para que se limite a jugar ese papel en la crisis. Pero eso ya ha recorrido un proceso y por lo tanto, a la luz de los nuevos datos de la crisis mundial, el problema de un replanteo de la política de la izquierda revolucionaria se coloca a la luz del día y la crisis del Partido Obrero tiene ese telón de fondo como cuestión real, esencial de lo que estamos discutiendo. Por eso interesa tan fuertemente a otras corrientes o del trotskismo, de la izquierda revolucionaria, en un plano más general. Y entonces acá, y para concluir, quiero referirme a un problema que normalmente, ¿no es cierto?, escucho y debatimos todo el tiempo, y hoy, en una casa donde tuve la suerte de almorzar al mediodía, una compañera me lo planteaba, ¿no es cierto?, la preocupación, el pesar, la incertidumbre que provoca esta crisis. Y este mismo problema, en forma relativamente impensada, lo tuve hoy con este periodista LT8, que me lo tiró abruptamente. Dijo, bueno, pero esto es una división, esto y todo lo demás. Y lo debatimos con estos compañeros de las organizaciones internacionales en esta reunión que se hizo. Porque cuando uno siente angustia, incertidumbre frente a una crisis política de este tipo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es estudiar las razones de fondo de esta crisis. ¿Cuáles son las razones de fondo? Porque divisiones y crisis han existido en la historia. Por ejemplo, en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia alemana debate si tiene que darle el apoyo o no a la burguesía alemana para ir a la carnicería de la guerra. Y algunos socialdemócratas dicen, no, nosotros no vamos a dar el apoyo a esta carnicería. Pero se rompe la socialdemocracia. Ustedes imagínense si esos diputados de la socialdemocracia, en nombre de la unidad, iban y le votaban los créditos de guerra a la burguesía. Entonces, uno caracteriza la crisis. ¿Cuál es su contenido? Y su contenido tiene que ver con esto. Si la izquierda revolucionaria, frente al proceso que estamos viviendo, frente a esta transición histórica, coloca la perspectiva del gobierno de trabajadores, coloca la perspectiva de una salida basada en los métodos propios de la clase obrera, o se disuelve en la rutina de la asimilación al régimen social y político existente. Esta es la cuestión de fondo que estamos efectivamente discutiendo. Y a la luz de eso, la conclusión es que acá no se trata de lamentarnos, añorar lo que podía ser de otra manera, lo que fuere, sino comprender a fondo las condiciones de esta crisis y desarrollar una política para recuperar un hilo histórico, que es el del programa del Partido Obrero. Porque dicho esto, y establecida la delimitación, establecida en qué condiciones se desarrolla esta pelea, nosotros no queremos otro partido, no queremos formar otra cosa, nosotros queremos recuperar el Partido Obrero. Y de ahí nuestra lucha
por nuestro reconocimiento como tendencia, que significa el reconocimiento y el derecho a poder publicar en los materiales del Partido Obrero, en todos sus canales de comunicación y difusión, nuestras posiciones, poder concurrir como miembros de la tendencia a los medios de comunicación masiva y poder expresarlas como parte del Partido Obrero y, por supuesto, militar en el conjunto de las organizaciones del Partido Obrero, lo cual implica retrotraer toda esta política de separaciones y de expulsiones. Con esta orientación, con este planteo, es que vamos a la campaña electoral. Y acá, para terminar, quiero meterme en una pregunta que a lo mejor alguien se hace, que dice lo siguiente: este tipo o estos tipos organizan un acto, una charla, una mesa redonda para llamar al voto al Frente de Izquierda Unidad y no vienen con todo este bodrio de una crisis que se están peleando y las polémicas que tienen el Partido Obrero. Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros queremos que de esta charla salga un voto y una campaña por el voto al Frente de Izquierda Unida como resultado de una confrontación de posiciones y de una reflexión. Y esto también tiene que ver con el debate interno que estamos teniendo, porque, por ejemplo, uno de los argumentos que se colocan para un hecho muy lamentable, que es la censura en material, es decir, el hecho de que no se publiquen posiciones alternativas en un material, es que si se publica otra cosa, la militancia se confunde y no sabe para qué lado agarrar. No sostenemos eso, pensamos que la militancia puede leer y discernir muy claramente cuáles son los debates que se están desenvolviendo, y la unidad de acción y la lucha del partido debe surgir del debate y de una conclusión común, y si no hay una conclusión común, de una clara delimitación que de todas maneras no va a impedir la unidad de acción. Bueno, con esta comprensión, compañeros, espero que hayamos ayudado, por un lado, a que el voto al Frente de Izquierda Unidad se refuerce en estos días que quedan hasta el 11 de agosto, y que al mismo tiempo podamos entender que esta polémica, esta crisis en el Partido Obrero, es un enorme desafío para salir adelante con un Partido Obrero más sólido, más consciente, más vigoroso de sus objetivos históricos. Gracias.